en el crecimiento, los bancos centrales probablemente no tengan opción ni tan siquiera de llegar aquí si Estados Unidos ha entrado en una recesión. O, se lo digo de otra manera, Joe Biden va a permitir que Jerome Powell, volvemos hacia atrás, la independencia de la Fed está en peligro, dijo ayer Jerome Powell. Joe Biden va a permitir que Jerome Powell, que la Reserva Federal suba los tipos hasta el 6%, sabiendo que probablemente con esta medida haya perdido las elecciones del 2024? ¿Va a dejarle Joe Biden a Jerome Powell llegar al 8% si la inflación se desboca con una economía que está rasa, pelada, calva, de crecimiento? Si va a perder segurísimo las elecciones del 2024 con unos tipos de interés en Estados Unidos al 8%, con un porcentaje de entrada de vivienda que estaría en el entorno del 65% del sueldo medio para poder comprar una vivienda, pagar la mensualidad, 65% de todo el ingreso de un hogar medio en Estados Unidos. En este escenario, Powell ayer sacó una bandera que no había sacado con tanta fuerza. Tenemos el peligro de no poder ser independientes. A lo que habría que contestarle a Powell, que Powell dejó de ser independiente cuando prefirió mirar a otro lado y no decir que la inflación ya estaba desbocada en diciembre del 2021, cuando el propio Joe Biden le revalidó en el cargo, incluso con la duda de algunos presuntos casos de corrupción en la propia Fed, y él, siendo presidente, él también. De tal manera que en ese momento, tanto Powell miró a otro lado con la inflación, como Joe Biden miró a otro lado con la corrupción, en el que habían hecho supuestamente operaciones donde ellos tenían información privilegiada. Y en ese caso, ahí, la Fed perdió toda su independencia en el mandato de Jerome Powell, porque se ató a Joe Biden. Joe Biden miró a un lado y pasó de los temas de corrupción y le renovó en el cargo, y Jerome Powell prefirió mirar a otro lado en la inflación y casarse económicamente y políticamente con Joe Biden. De tal manera que ahora tiene el gran dilema Jerome Powell. Quiere ser independiente, aunque nunca de verdad lo ha sido, y tiene un problema de subir los tipos en una primera ronda al entorno del 6%, pero sabe de refilón, porque ya se lo está diciendo la banca privada norteamericana, que probablemente los tipos tengan que ir al 8% si estamos en una fase parecida a la de 1974 o 79. Es decir, si estamos en la tercera crisis del petróleo, porque este no ha terminado de volver a repuntar. Pero cuando repunte va a tener un escenario peor que el que teníamos hace un año, que es una inflación subyacente que está mucho más elevada, sin energía, sin alimentos, solo le falta insuflarle otra vez la subida energética. Ojo, porque en este entorno se mueve el día. Miren lo que hacen hoy los mercados, que es seguir pensando en ese mensaje